No imaginabas que alguien pudiera quebrarse por dentro después de aparentar tanta frialdad contigo, y sin embargo eso ya está pasando, en un momento muy concreto de su rutina, cuando se queda a solas, baja la mirada y no puede sostener su propia versión de los hechos. Lo fuerte, no es solo ese llanto escondido, lo fuerte es que antes de llegar a ese punto, tomó una decisión que movió piezas a tus espaldas, cambió el rumbo de una conversación, cerró una puerta importante, y ahora entiende que empujó demasiado. Noto que llevas días con esa incomodidad rara, esa sensación de que algo no encaja del todo aunque intentes seguir con tus cosas, como cuando respondes normal a alguien y por dentro sabes que falta una verdad decisiva. Me cambia el pulso al encontrar la carta del espejo roto, porque esta carta no habla de simple arrepentimiento, habla de una persona que se ha visto peor de lo que pensaba, al descubrir que el daño que intentó justificar ya no puede maquillarse. Aquí no estoy viendo un malentendido pequeño ni una torpeza sin consecuencias, estoy viendo una acción previa, calculada o impulsiva según el carácter de esa persona, que dejó en ti cansancio, dudas, o incluso una decepción difícil de nombrar sin enfadarte. Lo más delicado es que esa persona todavía no sabe cómo regresar a la verdad, porque asumir lo que hizo implica reconocer que perdiste paz, tiempo o ilusión, y eso pesa más cuando llega la noche y no hay nadie delante. Si quieres que alguien no pueda sacarte de su cabeza ni un segundo, escribe en comentarios, no puede olvidarme nunca, deja tu like y quédate conmigo ahora, porque lo que viene es un giro brutal que nadie espera. También siento que no te tragaste del todo la historia que te dieron, aunque en algún momento te obligaras a quitarle importancia, para no entrar en una guerra inútil, porque una parte de ti ya había captado ciertos silencios, una respuesta forzada, una ausencia extraña o una frialdad demasiado estudiada. Cuando aparece la carta del puente velado, no veo distancia sin motivo, veo un vínculo alterado por una intervención clara, una frase dicha en mal momento, un orgullo disparado, o una intención torpe de controlar algo que no se podía controlar. Y aquí está el detalle que aprieta el corazón, esa persona pensó que podía seguir adelante sin mirar atrás, pero ahora cada cosa cotidiana le recuerda justo aquello que intentó enterrar deprisa. Esto conecta mucho con escenas que cualquiera reconoce, abrir una conversación antigua y quedarse mirando una línea concreta, escuchar una canción tonta que un día no significaba nada, y de golpe sentir una punzada seca, o recordar un gesto tuyo cuando ya es demasiado tarde para contestarlo bien. No hablo de una nostalgia bonita, hablo de esa punición íntima que aparece cuando uno se da cuenta, de que no perdió por falta de sentimiento, sino por haber actuado desde el miedo, la rabia o la soberbia. Y no me gusta nada una cosa, porque hay alguien alrededor de esta historia, quizá amistad, quizá familia, quizá un entorno metido donde no debía, que empujó una versión distorsionada, y alimentó decisiones que ahora nadie puede deshacer sin dar la cara. Noto que en ti se mezclan dos partes, una que sigue haciendo vida normal, y tirando para adelante con la dignidad bien apretada, y otra que a veces vuelve mentalmente a un detalle pequeño, a un mensaje, a una retirada extraña, o a una frase que sonó más dura de lo habitual. La carta del candil sumergido me muestra claramente que hubo emociones verdaderas, pero también una ocultación insistente, como si esa persona prefiriera quedar por encima, antes que reconocer cuánto le importabas de verdad. Eso explica por qué lo sucedido no te dejó indiferente, porque cuando una conexión tuvo fondo, hasta una despedida mal cerrada se queda dando vueltas mientras haces la compra, trabajas, te duchas o finges que ya no afecta. Y ojo con esto, porque una parte de la historia parecía muy clara, casi cerrada, y sin embargo empieza a doblarse sobre sí misma, como esas conversaciones que vuelven a tu cabeza con otro sentido días después, cuando recuerdas una palabra fuera de sitio y de repente todo cambia de color. Percibo que ese llanto en silencio no nace solo de la pérdida, nace del momento exacto en que esa persona entiende, que no solo te echó de menos, también te falló cuando más valía la pena haber sido limpio contigo. Esa diferencia lo cambia todo, porque echar de menos puede llevarse con orgullo, pero saber que uno destruyó algo valioso por su propio comportamiento, eso no deja respirar con facilidad. Aquí aparece otra capa, y es bastante humana, porque la persona que veo no es un monstruo plano ni alguien sin alma, sino alguien que se defendió mal, eligió peor, y se contó una película cómoda para no mirar lo que estaba haciendo en realidad. A veces la gente se comporta como si no doliera perder a alguien, hasta que pasa un domingo raro, una comida silenciosa, una noticia cualquiera, y el cuerpo baja la guardia,
entonces todo cae sin permiso y sin público. Lo impresionante es que no siento una pena vacía, siento remordimiento con memoria, y eso significa que cada día va enlazando más claramente la cadena completa entre lo que hizo y lo que ahora ya no tiene. Si quieres que todo se ponga a tu favor justo cuando más lo necesitas, escribe en comentarios: todo cae de mi lado, suscríbete ahora y sigue conmigo, porque lo que viene ahora rompe cualquier lógica. Me gusta ver la carta del umbral de cobre, porque me habla de un punto de no retorno, que todavía no se ha cruzado del todo, y esa es precisamente la razón por la que esta historia sigue tan viva en tu entorno emocional, aunque no la nombres demasiado. Esta carta marca el borde entre seguir fingiendo normalidad, o hacer algo que cambie el paisaje por completo, y la persona que llora en silencio ya está demasiado cerca de ese borde, como para sostener mucho más su papel. No te digo aún de qué forma se moverá, porque hay una tensión concreta que falta por entender, y cuando encaje vas a mirar atrás y vas a comprender por qué hubo días en que tu intuición no te dejaba descansar del todo. Porque no fue solo lo que pasó entre los dos, fue también cómo ocurrió, quién estaba mirando, quién interpretó por su cuenta, quién apretó donde ya dolía, y sobre todo quién decidió callar en el momento más importante, dejando que tú cargases con dudas que no te correspondían. Eso pesa mucho más de lo que parece, y esa persona lo está descubriendo ahora, quizá mientras repite rutinas de siempre con una cara normal delante de los demás, aunque por dentro se esté desmontando. Hay un detalle previo, una maniobra concreta, un gesto hecho para apartarte o protegerse, que todavía no has visto entero, y cuando entre del todo en la historia, vas a entender por qué este llanto no nace solo de amor, nace de haber cruzado una línea. Géminis, estás en ese punto extraño en el que parece que todo sigue igual por fuera, pero por dentro algo ya no acepta la versión sencilla de lo ocurrido, y eso se nota en pequeños segundos, cuando alguien menciona un nombre, cuando ves una coincidencia absurda, o cuando reaparece un recuerdo que no pediste. Te siento más lúcido de lo que aparentas, aunque a veces te canses de analizar, porque no nacen de la nada esas alertas silenciosas que se te activaron cuando ciertas respuestas no cuadraron, cuando alguien esquivó una conversación, o cuando hubo una distancia demasiado repentina. Aquí se marca una realidad muy concreta: esa persona no solo te extraña, también empieza a admitir que torció los hechos antes, y ese reconocimiento todavía no sale de su boca, pero ya le cambia hasta el sueño. Hay momentos en los que alguien actúa raro contigo, se distancia, pero notas que no es indiferencia, sino algo más profundo que oculta. Si esto te suena de verdad, deja escrito: sé lo que escondes, y quédate, porque lo siguiente destapa todo. No te voy a mentir, la carta del nudo de lluvia aprieta bastante, porque me muestra a alguien intentando mantener una imagen, mientras por dentro repasa escenas una y otra vez, buscando el momento en que aún podía haber actuado distinto y no lo hizo. Eso habla de una conciencia despierta, de esa tortura blanda pero constante, que aparece cuando recuerdas exactamente el instante donde metiste orgullo y sacaste ternura, y luego ya no hubo forma limpia de volver atrás. Además, siento que esta persona ha querido sostener una fachada de firmeza delante de gente concreta, quizá amistades, quizá una persona muy opinadora, quizá un entorno de trabajo o familiar, y por eso el arrepentimiento lleva retraso, pero no va a seguir tapado mucho tiempo. Lo que más me llama la atención es una presencia secundaria bastante clara, alguien que opinó demasiado, alguien con esa costumbre de meter veneno en tono de consejo, o de presentar una situación como si te estuviera protegiendo, cuando en realidad estaba empujando una reacción inmadura. Esa interferencia no explica todo, porque la responsabilidad final sigue siendo de quien tomó la decisión, pero sí amplía mucho el dibujo, porque la herida no se fabricó solo con emoción, también con conversación torcida y con una lectura injusta sobre ti. Tú quizá ya notaste ese ambiente, como esa sensación de que te juzgaban sin haberte escuchado entero, y eso no era imaginación ni susceptibilidad, era una energía humana muy real, muy reconocible, de grupo pequeño cerrando filas sin tener toda la verdad. Cuando asoma la carta del puño de seda, siento una mezcla rarísima de dureza y vulnerabilidad, como si por fuera todavía intentara mantenerse en control, pero el cuerpo y la mente estuvieran entregando señales de derrota moral. Esto suele pasar cuando uno quiso ganar una posición, y terminó perdiendo paz, o cuando creyó proteger su orgullo y acabó quedándose con una silla vacía dentro. A ti te afecta más de lo que sueles decir, y eso también necesito validarlo, porque hay decepciones que no se lloran de forma escandalosa,
simplemente cambian el modo en que miras a alguien, te vuelven más prudente y hacen que tardes más en creer promesas o gestos blandos. Esa clase de desorden emocional pesa mientras haces planes normales, mientras hablas con otra gente, o incluso mientras intentas convencerte de que te da igual, y por eso esta historia sigue viva en tu campo, porque no terminó con limpieza. Lo interesante es que lo que parecía una huida fría, empieza a leerse como un movimiento torpe nacido del miedo a perder control, y ese cambio de sentido no borra el daño, pero sí te enseña por qué no estabas tan equivocado al notar tanta contradicción. Aquí veo a la otra persona intentando contactar de manera indirecta, no necesariamente con un mensaje directo aún. A veces es una mirada a tus redes, una pregunta hecha a alguien que os conecta, una excusa débil para enterarse de cómo estás, o una reacción íntima al descubrir que sigues avanzando sin pedir permiso. Eso le mueve el suelo, porque el arrepentimiento es soportable mientras imagina que puede volver cuando quiera, pero empieza el verdadero temblor cuando percibe que la vida sigue, que no estás paralizado, y que quizá no tendrá el mismo acceso emocional que daba por hecho. Y ese punto es clave, porque ahí el llanto silencioso ya no sale solo de la culpa, sale también del miedo a llegar tarde a una verdad que debió haberse dicho antes. Esa persona que nunca dice lo que siente, pero sus gestos lo gritan sin parar, te deja confundido y atrapado pensando en ello. Si lo has vivido así, deja en comentarios "ya no me engañas más", y sigue atento porque ahora se revela todo. Se me pone muy seria la percepción al encontrar la carta del margen oscuro, ya que marca un comportamiento pasado que no fue accidental del todo, una retirada medida, una omisión que buscó producir efecto, o un gesto claramente dirigido a provocarte distancia. Esta carta habla de una estrategia emocional fea, de esas que algunos usan cuando no saben manejar lo que sienten, y prefieren castigar antes que hablar, esperando que el otro dé el paso o quede confundido. Lo duro para esa persona es que la jugada no le ha traído poder, le ha traído vacío, y ahora mira tus silencios con el mismo desconcierto que antes quiso provocarte a ti. Aquí también se ve algo muy de vida real, ese momento en que uno revisa conversaciones antiguas, y se da cuenta de que la otra parte estaba dando señales más limpias de lo que parecía, solo que en su momento no quiso reconocerlo, porque aceptar eso obligaba a bajar defensas. Es increíble cuánta gente descubre tarde la verdad de un vínculo, cuando ya pasaron días o semanas y la rabia se deshinchó. Entonces aparecen matices, tonos, pausas, detalles mínimos, y se hace evidente lo que antes no quiso verse. Tú entras mucho en esta escena, porque algunas respuestas tuyas, algunos gestos que parecieron simples, tenían una honestidad que esa persona no valoró a tiempo, y ahora lo recuerda de una manera casi dolorosa. Siento además una mezcla de orgullo y vergüenza bastante potente, como si esa persona quisiera reaparecer, pero no supiera cómo sostener la mirada de sus propios hechos, y eso retrasa movimientos concretos aunque por dentro todo empuje hacia ti. Es la típica batalla interna que nadie aplaude ni ve, una conversación muda al despertarse, un pensamiento que interrumpe una comida, una incomodidad física al pasar por lugares, rutinas o canciones donde tu recuerdo cae sin pedir permiso. Y hay algo más fino todavía, porque no llora solo por perder una conexión, llora porque sabe que merecías algo mucho más limpio, y cuando una verdad así entra de golpe, ya no se puede fingir normalidad con facilidad. No pierdas de vista esta parte, porque el asunto central no es solo el arrepentimiento sentimental, es la acción anterior que desequilibró la historia entera, la pieza que hizo que vieras menos de lo que realmente estaba ocurriendo detrás. Tú ya rozaste esa conclusión alguna vez, quizá la apartaste para no obsesionarte, pero vuelve ahora con más fuerza, y no vuelve por capricho, vuelve porque la realidad que estabas oliendo empieza a mostrar su forma verdadera. Cuando algo dentro de ti reconoce un patrón que ya había vivido, una explicación falsa, una distancia fabricada, un orgullo con máscara de indiferencia, ya no basta con quedarte en la superficie, porque la verdad empieza a llamarte por dentro con mucha claridad. Géminis, aquí revienta la parte que cambia por completo el sentido de la historia, porque esa persona no se alejó únicamente por confusión o miedo, también quiso provocarte una reacción, probar algo, empujarte a perseguir, o colocarte en una posición de inseguridad para sentirse con ventaja. Eso es fuerte, y entiendo perfectamente si al escuchar esto se te mezcla el enfado con el alivio, porque durante un tiempo notaste un sabor raro en lo ocurrido, pero no tenías el dato interno, que confirmaba por qué tu paz se había alterado tanto.
El problema para esa persona es que esa maniobra se le fue de las manos, porque creyó que podía tensar el hilo sin romper nada, y no vio que un vínculo herido por manipulación ya no vuelve igual con simples gestos suaves. A veces notas que alguien se muerde lo que quiere decirte, se lo guarda, pero su actitud cambia contigo sin explicación. Si algo así te ha pasado, escribe, dilo de una vez, y no te vayas, porque lo siguiente impacta fuerte. La carta del trueno mudo cae con una claridad brutal, y esta carta revela decisiones tomadas desde una herida vieja, una necesidad absurda de controlar el resultado, o un orgullo acostumbrado a ocultarse bajo frases bien colocadas. No me muestra una maldad fría y permanente, me enseña algo más complejo y muy humano, una persona que quiso sentirse menos expuesta, eligió hacerte sentir inestable, y ahora paga ese impulso con una culpa que no la deja descansar del todo. Aquí cambia la lectura completa, porque ya no hablamos solo de alguien que te pierde y sufre, hablamos de alguien que reconoce que alteró el tablero, y quizá empujó a otras personas a mirarte de forma equivocada. Esto explica muchas cosas, por qué ciertas reacciones resultaron exageradas, por qué hubo un silencio demasiado teatral, por qué se repitió una contradicción donde parecía interesarle tu atención pero no tu tranquilidad. Esa ambivalencia no era casual, venía de una pelea interna entre querer tenerte cerca y querer protegerse del peso real que tiene un vínculo importante, y cuando alguien no sabe llevar eso con madurez, termina hiriendo justo donde más deseaba ser comprendido. Aún así, aquí no acaba el golpe, porque veo con claridad que una verdad íntima ya circula por su entorno más cercano, al menos una persona sabe que se equivocó contigo, bastante más de lo que admitió en público. Y esa persona cercana puede ser la clave de un movimiento que no habías previsto, no necesariamente porque vaya a intervenir de forma limpia, sino porque está viendo a alguien derrumbarse, por un error que antes justificaba con discursos orgullosos. A veces hace más daño reconocer la caída delante de un tercero que a solas, porque entonces el personaje se quiebra, y esa grieta obliga a admitir hechos concretos, que durante semanas o meses se sostuvieron a base de pose. Tú quizá ni sabes que esta escena existe, pero está viva, y tiene la tensión de esas sobremesas raras o mensajes privados, donde al principio se defiende una historia, y al final acaba saliendo una verdad muy distinta. No sabes lo mucho que cambia todo al encontrarse la carta del candado de humo, porque esta carta habla de información retenida, de mensajes que no se enviaron, de cosas escritas y borradas, o incluso de una explicación, que tomó forma varias veces sin atreverse a cruzar la pantalla. Esto me dice que la emoción es completamente real, pero la cobardía también, y esa mezcla genera un estado insoportable, donde cada hora de silencio aumenta el deseo de reparar, y también el miedo a ser rechazado con toda razón. Lo interesante es que no estoy viendo una desaparición prolongada sin retorno, estoy viendo una presión creciente, como una olla interna que necesita liberar verdad aunque no controle después tu respuesta. Ahora entra un giro más hondo, porque no todo lo que hizo nació solo de orgullo propio, también detecto celos o comparación con alguien de tu entorno, real o imaginado, como si esa persona hubiera sentido que estaba perdiendo espacio, relevancia o prioridad, y reaccionara de forma infantil. Eso abre una ventana enorme de comprensión, porque algunas acciones que parecían gratuitas empiezan a oler a amenaza mal gestionada, a ansiedad tapada de frialdad, a intento torpe de recuperar poder en vez de pedir seguridad. Y sí, esto es incómodo de escuchar, pero a veces entender la motivación fea de alguien no lo absuelve, lo que hace es devolverte la lucidez que te faltaba para dejar de culparte por el caos. Siento en ti un clic fuerte al llegar a este punto, porque varias piezas emocionales se reordenan, tal vez esa vez que pensaste que estabas exagerando, tal vez aquel cambio súbito en su tono, tal vez esa reacción que no tenía proporción con lo que pasó. Lo que antes parecía una simple retirada, ahora se ve como una secuencia mucho más dirigida, casi una escena montada a medias para producirte un efecto determinado, y cuando una persona descubre eso, se le enfría el corazón durante un rato aunque todavía queden sentimientos. Sin embargo, aquí no aparece condena cerrada, porque al mismo tiempo estoy viendo un derrumbe auténtico, uno de esos donde alguien entiende de verdad que fue injusto, torpe y bastante cruel sin haber querido llegar tan lejos. ¿Te ha pasado que revisas el móvil esperando un mensaje concreto, pasa el tiempo, y esa espera te pone nervioso sin darte cuenta? Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios, merezco atención real, y sigue atento, porque lo que viene conecta contigo.
La carta del rostro de sal me conmueve más de lo que esperaba, porque rara vez la percibo con tanta nitidez cuando hay remordimiento sincero, mezclado con miedo a haber perdido algo que no se repite fácilmente. Esta carta muestra llanto callado, pero sobre todo muestra a alguien viendo tu valor, cuando ya no tiene acceso simple a ti, recordando detalles tuyos concretos, maneras de cuidar, frases, apoyo, paciencia, o esa presencia que parecía segura hasta que faltó. No es romanticismo de película, es realidad cruda, esa punzada que llega mientras intentas hacer tareas normales, y de pronto comprendes que apartaste precisamente a quien más te estaba mirando con verdad. Todavía falta el impacto práctico de todo esto, y ese impacto es importante porque no se queda en emoción abstracta, baja a la tierra, afecta a una conversación pendiente, a una decisión cercana, o a un cambio de comportamiento, que vas a notar con bastante claridad cuando se active. No veo esta historia disolviéndose en humo ni quedándose en puro arrepentimiento interior, la veo presionando hasta tocar tu realidad, de un modo que ya no va a permitir seguir fingiendo que no pasó nada. En cuanto esa verdad salga del pecho de quien la ha estado guardando mal, tu posición cambia, tu calma cambia, y también cambia el poder con el que eliges qué permites y qué no. Géminis, lo mejor de todo es que no terminas esta historia en desventaja, porque la verdad que ahora se cocina en silencio te devuelve terreno emocional, claridad y una fuerza tranquila, que vale más que cualquier explicación tardía si llega a medias. A ti no te corresponde perseguir respuestas, suplicar coherencia ni rescatar a nadie de su propia culpa, lo que te corresponde es reconocer cuánto has crecido desde el daño, y cuánto se ha afinado tu intuición, para no volver a entregarte donde no haya limpieza. Y justo por eso el desenlace mejora, porque cuando uno deja de mendigar claridad, la claridad empieza a aparecer sola, a veces desde la confesión de otro, a veces desde un gesto incontestable, a veces desde una paz nueva que no deja entrar lo que antes sí. Hay días en los que te acuerdas de alguien sin motivo claro, y esa sensación se queda contigo más tiempo del que esperabas. Si esto te suena de verdad, escribe, no sales de mi mente, y sigue conmigo, porque ahora todo cobra sentido. Se abre una oportunidad muy buena para ti, y necesito decirla con sencillez, vas a recuperar centro, deseo y poder de decisión, incluso aunque al principio creas que solo estás intentando pasar página como cualquier otro día. La carta del sol de piedra me gusta muchísimo en tu caso, porque señala estabilidad después del remolino, una claridad que no depende de promesas bonitas, y una especie de dignidad caliente, de esa que no grita, pero cambia la manera en que te tratan. Si esa persona vuelve con verdad, ya no te encuentra en el lugar vulnerable donde podía confundirte con silencios, y si no regresa como debería, tampoco te deja vacío, porque algo dentro de ti ya se ha recolocado para mejor. Aquí veo además un movimiento favorable en tu entorno diario, algo práctico que ayuda a elevarte, una conversación honesta con alguien cercano, una noticia que te devuelve ilusión, o incluso una mejora pequeña en dinero, trabajo o rutina que te hace sentir otra vez dueño de tus días. Esto importa mucho, porque a veces el corazón sana también cuando la vida material se ordena un poco, cuando duermes mejor, cuando te notas más presente en lo que haces, o cuando una tarea simple deja de parecer una montaña. Y no es casualidad, cuando dejas de gastar energía sosteniendo preguntas sin respuesta, aparece espacio para oportunidades que antes ni siquiera te apetecía mirar. Si esa persona se acerca, te recomiendo una cosa muy clara, escucha más los hechos que el temblor de la voz, mira la consistencia, observa si hay responsabilidad concreta, si nombra lo que hizo sin esconderse detrás de excusas bonitas. Tú no necesitas escenas intensas, necesitas verdad limpia, reparación real y calma, y quien de verdad haya entendido su error podrá soportar tu distancia inicial sin presionarte, sin victimismo y sin tratar de llevarte otra vez al terreno de la confusión. Esta parte es importante, porque la vida te está enseñando a no confundir profundidad con drama, ni conexión con desorden, y esa lección, aunque llegó envuelta en cansancio, te va a servir muchísimo de ahora en adelante. También aparece una apertura emocional distinta para ti, no necesariamente inmediata ni con forma espectacular, pero sí bastante luminosa, como una etapa donde vuelves a gustarte, vuelves a tener magnetismo, y vuelves a sentirte apetecible para lo bueno. La carta del jardín lunar marca renacimiento afectivo, ternura disponible y una sensibilidad más sabia, no más dura, y eso me encanta porque significa que no sales de aquí blindado hasta la frialdad, sales mejor afinado, más selectivo y más en paz.
Incluso si decides no retomar nada con quien llora por ti, esta experiencia no te cierra el amor, te abre una versión más consciente de lo que sí mereces vivir. Quiero que tengas presente otra cosa: el daño que te hicieron no define tu valor, y tampoco define tu futuro sentimental, por mucho que haya habido noches de dar vueltas a lo mismo, ratos de enfado absurdo o ese cansancio de pensar demasiado, mientras intentabas parecer normal delante de todo el mundo. El aprendizaje real aquí no es desconfiar de todo, es notar antes cuando alguien empieza a jugar con ambigüedades, cuando el orgullo se mete donde debería entrar una conversación adulta, y cuando tus tripas te están avisando de una incoherencia seria. En cuanto honres esa percepción sin traicionarte para quedar bien, tu vida sentimental cambia muchísimo, porque dejas de negociar con migajas y empiezas a atraer tratos más claros. Se forma para ti una ventana muy concreta de resolución, de esas que llegan cuando el ambiente ya no aguanta más postureo, y en esa ventana puede darse una aclaración fuerte, un reconocimiento, una disculpa o una revelación por otra vía, que termine de poner nombres donde antes solo había sensaciones. No hace falta que corras detrás de nada, de hecho te conviene muchísimo cuidar tu ritmo, descansar mejor, mantener tus planes, volver a cosas que te gustan, y no regalar acceso emocional a quien todavía no ha demostrado firmeza. Cuanto más te plantes en tu centro, más evidente será para la otra parte lo que realmente perdió, y más limpio será para ti decidir si merece una oportunidad o solo una despedida interna. A nivel espiritual, y esto me parece precioso, llevas una protección fina pero muy clara, como si ciertas pruebas hubieran llegado no para romperte, sino para pulirte la mirada y colocarte más cerca de relaciones, decisiones y caminos donde sí puedas respirar de verdad. Lo que sentías confuso empieza a ordenarse, lo que te dolía sin forma empieza a tener explicación, y lo que parecía una pérdida seca puede transformarse en una reparación, o en un punto de giro favorable, según lo que esa persona sea capaz de sostener con hechos. Lo importante es que el desenlace ya no depende de que te elijan a medias, depende de que reconozcas tu lugar completo, y desde ahí todo mejora de forma muy visible. Me encanta cómo cierra esto contigo, porque no te veo acabando en sombra, te veo recuperando brillo, recuperando voz y entrando en un periodo donde la gente nota algo distinto en ti, una mezcla de paz y fuerza que no se improvisa. Quien llora en silencio por ti, va a tener que mirar de frente aquello que hizo, y vas a tener la ventaja más grande de todas: elegir desde claridad, no desde necesidad, elegir desde amor propio, no desde ansiedad. Si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y vuelve a la próxima lectura, porque quiero seguir acompañándote en todo lo bueno que empieza a abrirse para ti.